De los Hechos de los Apóstoles. Recuerden nuestro tema general, Hechos de Salvación. Eso es lo que estamos viendo. Hemos estado estudiando todo el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 21. Y el tema para este día es el siguiente: obediencia y convicción al consejo de Dios. Hay veces en las cuales nosotros tenemos que tomar decisiones muy importantes y de alguna u otra manera no sabemos qué decidir, qué hacer, y pedimos consejo a muchas personas, a muchos familiares, a muchos hermanos, y hay consejos que salen del corazón de nuestro familiar bien intencionado, de nuestros hermanos aún en Cristo bien intencionados. Sin embargo, posiblemente ese consejo de la mayoría no es el que Dios quiere para tu vida. Por tanto, es importante que podamos, a través de esta historia, discernir la importancia de la obediencia a Dios, la convicción y pasión por el propósito de Dios que hace que obedezcas y escuches la voz de Dios, no la de los hombres. Entonces es importante, este es el tema, este es el mensaje que nuestro Papá Dios ha preparado para esta semana. Está basado en el libro de los Hechos, capítulo 21, por favor, versículos del 1 al 16. Hechos capítulo 21, versículos del 1 al 16. Recuerde dónde se encontraba Pablo. El libro de los Hechos capítulo 20, Pablo se estaba despidiendo de los ancianos en Éfeso, de los pastores, obispos, ancianos en Éfeso. Estaba ya camino a Jerusalén, en donde manifestaron muchas señales de amor todos estos hermanos antes de partir Pablo. Hasta ahí nosotros nos quedamos. Ahora retomamos esta preciosa historia de la iglesia del primer siglo. Hechos 21, versículos del 1 al 16. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Con esta preciosa historia vamos a aprender algunas verdades y principios en cuanto a la obediencia y la convicción al consejo de Dios y no al de los hombres. Y vamos a recordar cuál es nuestro llamado como iglesia. Vamos a recordar también qué es lo que se manifiesta en un verdadero hijo o hija de Dios. Iniciamos. A lo largo de nuestro caminar cristiano, nuestro Dios siempre provee para nuestras necesidades. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí. A lo largo de nuestra vida, inclusive, nuestro Dios Todopoderoso siempre provee para nuestras necesidades. Necesidades físicas, necesidades económicas, pero hay una necesidad de la cual muchos anhelamos.
ser cubierta o ser llenada, que en algunos de los casos nosotros como congregación o como hermanos en Cristo no la suplimos. Gracias a Dios porque Él sí se encarga de proveer y llenar ese vacío, esa necesidad. ¿Cuál será esa necesidad que nuestro Papá Dios provee? Y lo demostró desde el inicio. Él, el amor. ¿Sí? Y vamos a verlo a lo largo de esta historia. Mire, Hechos capítulo 21, versículos del 1 al 7. Una necesidad que tiene tu hijo, tu hija, no es de pronto de que le pagues los estudios, no es de pronto que le des las cosas necesarias, sino esa necesidad que más necesita es el amor. Y el amor no se lo manifiesta solamente en palabras, sino con hechos. Y esa es la responsabilidad que tenemos los padres, los hijos, los hermanos, los amigos, los hermanos en Cristo Jesús, de manifestar ese amor. Y vamos a ver qué era lo que sucedía en esta preciosa iglesia del primer siglo, ¿no? Recuerden el tercer viaje misionero de Pablo. Hechos capítulo 21, versículos del 1 al 7. Después de separarnos de ellos, ¿de quiénes? Si vamos un poquito al capítulo anterior de Hechos 20, versículo 37, mire lo que sucedía, ¿no? Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Cuando Pablo se despidió de Éfeso en Mileto, ya era su último discurso, sabían que no lo iban a volver a ver, pero los hermanos, mire, se echaban al cuello, le mostraban ese abrazo, ese amor, ese interés genuino. Entonces, ¿qué era lo que le iba a hacer falta a Pablito ya cuando no estén aquí estos hermanos que manifestaron tan tremendo, puro y precioso amor? El amor. Pero Dios también provee esta necesidad, y mire lo que sucede acá. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. ¿Sí se da cuenta esta imagen, lo que sucedió ahí? Pablo había salido de Éfeso, estaban ya en el barco, llegaron a otro lugar y encontraron a varios discípulos del Señor Jesucristo, que le brindaron primero, ¿qué le brindaron? Un lugar para que puedan estar algunos hermanos, hospedaje. ¿Sí? Recuerden lo que dice la Escritura en Hebreos 13, ¿no? Algunos sin saber hospedaron ángeles. Cuando tenemos la oportunidad de recibir a alguien, de hospedar a alguien, muchos ahora nos hacemos los locos y no manifestamos ese verdadero amor. Gracias a Dios, mira cómo Dios le provee a través de la gracia en estos hermanos, que los reciban durante 7 días. Recuerde que el que se aloja de más de un día ya creo que huele mal. Aquí estaban 7 días. Y luego cuando ya empieza y continúa su viaje, mire, dice, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Amada familia, ojo que les llamo familia. ¿Usted experimenta ese amor aquí? ¿Sí? Porque cuando por costumbre, y lo que lo hemos hecho, cuando nos saludamos, algunos saludan al de al lado, al de la izquierda, al de la derecha, y posiblemente porque es familia. Pero al de atrás, como ni le conozco, me da igual, allá.
y no manifiesta, mire, este verdadero saludo fraterno, santo, como manifestaba esta iglesia preciosa y maravillosa en varios lugares. Entonces, mire, la necesidad que Dios quiere proveer en nosotros es, por supuesto, esa necesidad de sentirnos amados, de sentirnos que a alguien le importamos. Pregunta, para ver si hacen lo mismo conmigo que con Pablito. ¿Quién me llamó en esta semana a decirme cómo estoy? Algunas veces he viajado a Guayaquil. ¿Quién me dice cómo se va a ir? O cuando estoy allá o cuando regreso me preguntan cómo le fue. ¿Allá? Allá. De igual manera pasa, mis amados, en nuestras casas. El esposo sale a trabajar, los hijos ni se enteran de si sale o no sale o si regresa. Los hijos también entran y salen y nadie sabe nada. En esta mañana o en esta semana, usted le ha manifestado amor a sus hijos, no porque le paga los estudios, porque le compró algo, sino porque literalmente le dice te amo y te demuestro que te amo. ¿Lo ha hecho su esposo con usted en esta semana? ¿Lo ha hecho la esposa con el esposo? ¿Lo ha hecho los padres para con los hijos? Como hijos hemos hecho eso. Hemos tomado el teléfono y decir, ¿sabes qué? Te amo, eres muy importante para mí, eres muy valioso para mí. Lo hemos hecho, porque aquí vemos otra cosa. Aquí vemos, imagina, solo bastaron 7 días y no querían que se vaya y le abrazaron y todos salieron con sus esposas, con sus hijos y todos ahí lloraron y qué precioso. Recuerde que la herramienta más poderosa de un cristiano es la oración. Estoy orando por ti. ¿Ha escrito ese mensaje en esta semana? ¿Lo ha manifestado? ¿Sí se da cuenta cuán distantes estamos ahora nosotros de ese genuino y verdadero amor? Que a propósito, es la manera como a nosotros nos identifican las personas que no tienen a Jesús. No porque cómo nos vestimos, o porque si venimos al culto, o porque si tenemos una Biblia, sino porque cómo nos van a reconocer a nosotros, por el amor que manifestamos. A lo mucho nos saludamos, posiblemente, ya le digo, algunos así medio por ahí, pero cuando salimos y nos despedimos, pregunto, ¿nos despedimos primeramente? No. Y posiblemente es esa la actitud que tenemos en la casa. Ya nos vemos mañana, hasta luego, nos vemos. ¿Sí se dieron cuenta del reportaje? Se fueron de vacaciones. Mami, ya regreso. ¿Y si no regresa? ¿Sí? ¿No sería bonito tener esa certeza de manifestar ese amor? Mami, la bendición, te amo mucho, que Dios te bendiga, ya regreso, me voy a tal lugar. A veces pasamos por alto estas cosas. Es tan común que nos despertemos, que hagamos esto, las actividades de allá y por acá, llegamos, dormimos, al otro día llegamos, dormimos y hacemos y así. Pero posiblemente en algún momento no vaya a haber una respuesta de retorno de cualquiera de nosotros. Entonces aquí mire cómo se manifiesta esto, ¿no? Gracias a Dios porque Él es Dios. Y en su soberanía, Pablo necesitaba ese fortalecimiento. Recuerde hacia dónde iba, a Jerusalén. Le esperaban serias cosas, consecuencias, situaciones muy dolorosas. Y lo que necesitaba él también, llenar su carga emocional con el amor de los hermanos genuinos. Porque necesitaba fortalecerse. ¿Usted no se ha sentido solo alguna vez, como que está luchando solo y a los demás no le importa nada? Entonces, ¿qué necesita? Justamente ese amor. Ese amor. Mando versículos bíblicos de todos los hermanos y hermanas que tienen contactos, que tengo los contactos. Y muy pocos responden. Muy pocos responden, gracias por esta palabra.
No digo por lo que me haga a mí, pero sí entiendo de que hay un tipo de situación de amor, de gratificación, como muchas personas que no son creyentes, que son igual de ocupados que nosotros o hasta más, que se toman el tiempo de decir: gracias por esta palabra, justo a tiempo. Algunos quizás, el versículo que manda el pastor, pasó, o ni abre y ni en visto. Cuando recuerde que todo esto que se hace de mandar el versículo no es de una manera actitud religiosa, por si acaso. Se ora, se pide y Dios muestra la palabra que quiere compartir y se publica. Así se lo hace. No es a ver que quiero hablar de esto y les mandamos de esto, no. Y justo cae a tiempo, la manera como Dios provee. Entonces son esas situaciones que a nosotros nos permite diferenciar. ¿Realmente estamos mostrando amor? ¿Realmente nuestros familiares, nuestros hijos, posiblemente no vienen por eso? Porque hablamos de Dios, hablamos del amor, pero no les manifestamos el amor. Y recuerda que ellos nos necesitan. No que les digamos que les amamos, sino que les mostremos. ¿Y cómo les mostramos? Con el tiempo que les damos. No, toma tu celo, dame el mío y estamos ahí. Sino dejando a un lado el celular, interesándose en lo que está haciendo, en lo que está pasando, sueños, anhelos, quiénes son sus amiguitos, toda esa realidad, a dónde vamos a pasear, vamos a un helado, vamos a esto, qué más quieres hacer, todo bonito, pero algo genuino, porque cuando no se es genuino, se nota. Y ellos van a identificar que eso no es así. Y ojo, es importante hacerlo desde que son pequeñitos. Porque conforme ya van creciendo, recuerde, ya en la adolescencia ya no quieren estar con nosotros, tienen otros intereses. Pero si hemos marcado desde el principio, desde pequeños, ese verdadero amor, jamás van a dejar de ser gratos. Nos quejamos de la ingratitud de nuestros hijos, posiblemente el ingrato también seas tú. Como hermanos, mis amados, muchos ni siquiera conocemos nuestros nombres. Ni siquiera sabemos los nombres, ni siquiera sabemos las necesidades que estamos enfrentando. No hay comunidad, no hay comunión. Y decimos ser cristianos. Recuerde que si Dios decide llevarnos, allá vamos a estar ahí, allá, con Él. Pero posiblemente una pregunta que nos haga: ¿y cómo se llama el hermanito de allá? No sé. Entonces, qué importante ver esto, ¿no? Cómo papito Dios proveía esa fortaleza, esa seguridad, esa afirmación de Pablo a través de otros hermanos de que estoy contigo. No te rindas, estoy contigo. Cuán importantes esas palabras, mis amados. Estoy orando por ti. No religiosamente, no por decirlo, porque realmente está orando, está manifestando ese amor y Dios lo sabe. Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Evangelio de Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Doy lectura. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Mira, es un mandamiento. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque te vistes con falda larga, porque te pones terno, porque llevas una Biblia bajo el brazo, porque dices ser cristiano. No, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y recuerde que eso empieza en casa, porque posiblemente aquí somos buenos actores para el abrazo, para levantar las manos en la oración, pero tu hijito que jamás le abrazaste en esta semana, que jamás le has afirmado diciéndole lo valioso y lo importante que es, te regresa a ver, qué hipócrita. Le abraza al pastor, mi pastor, pero recién en el almuerzo le acabó. Dijo del pastor esto, dijo el hermanito esto, dijo el hermanito esto, pero acá, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí se da cuenta? Hechos, no palabras. Y nuestros hechos hablan más alto que nuestras palabras, por si acaso, sea para lo bueno o sea para lo malo. Entonces hay que discernir esto. Entonces aquí
Dios le provee a Pablito esa fortaleza a través de otros hermanos que durante 7 días le tuvieron ahí hospedado. Hermanos, vienen nuestros hermanos de Guayaquil, tenga la bondad. ¿Quiénes pueden abrir sus casitas para recibirlos? No sé, vayan a entrar a robar. Porque todo eso pensamos, no conozco a la persona, no sé, vaya a pasar esto y así. Lo mismo pasa con la cuestión de los migrantes. Vean, necesitamos, no sé, no puedo, y así. Se dan cuenta la gran diferencia, ¿no? Entonces necesitamos, recuerden, si estamos aprendiendo algo, es de hechos, no palabras. Manifestar ese amor genuino que el Dios Todopoderoso ha manifestado por nosotros. Nuestro Dios también provee para nuestras necesidades. Recuerden, la necesidad menos se podría decir, menos llena es lastimosamente el amor. El mundo habla de amor, nos jactamos de hablar de amor, pero no damos ese amor. Gracias a Dios porque nos permite proveer y hoy nos permite analizar si estamos llenando ese tanque emocional de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, de hermanos, familiares, de amigos. Si no lo hace, para que cambiemos esta postura y manifestemos ese amor. Nuestro papá también dice, mire, provee el verdadero amor, el verdadero perdón, que se manifiesta en hechos, no palabras. Nuestro Dios Todopoderoso también manifiesta el verdadero perdón, que se lo hace a través de hechos, no palabras. Porque alguna vez escuché al anterior presidente que decía, ni perdón, ni olvido. ¿Sí? Muchas personas igual, te perdono, pero no olvido. Entonces eso no es perdón. Eso te genera a ti resentimiento, amargura, dolor, y trae muchas y serias consecuencias en varios de nosotros. Pero el Señor, mire, provee el verdadero perdón que se manifiesta en hechos, no palabras, y lo hace con un caso muy, pero muy fuerte. ¿Usted perdonaría a alguien que mató a su mejor amigo? ¿Usted lo recibiría en casa a alguien que le hizo mucho, pero mucho daño, tal es el punto de que asesinó a su mejor amigo? ¿Qué opina? Veamos cómo nos demuestra Dios en la palabra ese verdadero perdón. Hechos capítulo 21, versículos del 8 al 9. Hechos capítulo 21, versículos del 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe. ¿Quiénes eran los que fueron a Cesarea? ¿Quiénes eran? Pablo y ¿quién más? Pablo, ¿con quién más estaba? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. ¿Qué dice aquí Lucas? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban. Entonces ahí sabemos que hay algunos que estaban, y entre ellos Lucas. Fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Quién era Felipe? El evangelista. Retroceda 30 años atrás, del capítulo 21 al capítulo 6 de Hechos. Felipe era uno de los 7 diáconos. ¿Se acuerda que oraron para levantar diáconos? Entre ellos estaba Esteban, Felipe. Pero ¿qué sucedió con Esteban? ¿Recuerda lo que pasó a Esteban cuando empezó a predicar, a hablar del evangelio? Y lo apedrearon y lo mataron. ¿Y quién estaba ahí teniendo las túnicas de aquellos de que le apedreaban? ¿Quién era el que estaba ahí permitiendo esa muerte? Saulo de Tarso, luego Pablo. Y aquí se narra el encuentro de estos dos personajes 30 años después. ¿Y qué hace Felipe?
le da posada en su casa. Posiblemente en esos días que Pablo estuvo ahí, han de haber hablado a solas y se haber manifestado esta situación de que gracias por permitirme posar aquí, sabiendo lo que sucedió hace 30 años, en donde estuve en la muerte de uno de tus mejores amigos, Esteban. Pero Felipe, lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo, le mostró el verdadero amor, perdonándolo e inclusive mostrándole el perdón, permitiéndole estar en casa, aún con sus hijas doncellas, que eran hijas solteras. Algunos decimos, tenemos hijitas, no, pues yo no, no, ¿qué vaya a pasar? No recibo a nadie en la casa, por mis hijitas. Aquí mire lo que manifiesta ese verdadero amor, que permite ingresar no solamente a Pablo, sino a Lucas y a otros cuantos que estuvieron ahí, recibiéndoles en casa, como una señal de amor, una señal de perdón. Trayéndolo al contexto, ¿cuántos años estás enemistado con ese familiar? ¿Cuántos años no has hablado con tu hermano por esas diferencias que hubieron? ¿Cuántos años no has hablado con tu hijo, con tu padre, con tu mamá? Aquí, gracias a la soberanía de Dios, Dios permitió 30 años por que posiblemente haya tratado el corazón de Felipe y poderle recibir a este otro hombre que un día fue Saulo, pero que Dios lo recibió porque lo perdonó, para que pueda él con el corazón sano permitirle estar en su casa, apoyándolo para que siga con el ministerio. Pero posiblemente mañana, tal vez tu papá, a quien no has visto en años, ya no esté, y tengas que irlo a ver en un funeral, en un ataúd donde ya no se mueve, donde ya no te escucha, y tener que lamentarte por los años que estuviste alejado y alejado, guardando resentimiento y amargura, en lugar de aprovechar en vida para solucionar esos conflictos. Eso también es de cristianos. Hechos, no palabras. Decidiendo perdonar a quien nos ha hecho daño. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Que algunos estamos resentidos, molestos o alejados de otras personas porque creemos que nos hicieron daño. Ni siquiera nos hicieron daño, pero nosotros creemos que nos hicieron daño, y es por eso que a veces la otra persona no sabe por qué ya no le saludas. ¿Por qué le evitas? ¿Por qué te alejas? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Somos especialistas para victimizarnos, recuerden, para tratar de ver las cosas a nuestra manera, y generalmente en esa cuestión sentirnos solos en el mundo, y aprovechando esa situación el enemigo para atacar tu mente y decirte: a nadie le importas. Más lo que hiciste esto y mira cómo te tratan. Mira, nadie te atiende, a nadie le importa, a nadie, y eso te genera en ti amargura, resentimiento. Tu hijo no te llama, tu esposo es un indiferente, no te responde los mensajes, tú ahí solita mandas. Y ahí usted empieza a generar eso. Y si no se trata eso, hay resentimiento, amargura. ¿Y sabe qué sucede con eso? Luego te enfermas de todo, porque te causa dolencias físicas. Usted ha visto, generalmente pasa en las personas de la tercera edad, que tienen mucha amargura, y están enfermitos de todo. Cuando llegas a su casita parece olor a farmacia, y a cada rato están en médicos, en todo están. Y si usted investiga, y si usted escudriña, y Dios le da el discernimiento, ¿sabe cuál es el síntoma? Falta de perdón. Falta de perdón. Posiblemente no perdonó al esposo, aún ya estando muerto, en la quinta paila tal vez no le perdona. Posiblemente no le perdona al hijo ingrato, o a la nuera, o al yerno y demás. Y eso te genera todo este tipo de cuestiones. Recuerde, aquí Dios dio la oportunidad en 30 años, pero nosotros no estamos en esa situación, sino más bien hoy tienes una responsabilidad de hacer las paces. Hoy.
La distancia del teléfono es el mismo de tu hijo. Si no te llama, llámale tú. Para arreglar las cosas, para hablar, por favor, y no que se queden las cosas así, porque a veces dejamos pasar y eso más bien aumenta el conflicto y el problema. Tiene que tratar esas cosas, tiene que solucionar eso, pero no permitir, y sobre todo cuando hay malos entendidos, aclarar eso antes de que nos genere todo este tipo de malestar, amargura, y luego terminamos alejándonos de Dios, echándole la culpa, y nuestra única vida desperdiciada, pudiendo haber hecho las paces hace muchos años. Mire lo que dice también esta preciosa historia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Algunos tenemos en nuestras Biblias un subtítulo: los dos deudores. Y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo explica en esta historia, en esta enseñanza. Por lo cual, Mateo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuánto al cambio de ahora son 10,000 talentos? ¿Tienen una idea? Démosle aproximadamente, para no hacernos tanto lío dentro de lo que representa estos 10,000 talentos, estamos hablando por lo menos de 10 millones de dólares. Entonces había esta persona que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, le perdonó 10 millones de dólares. ¡Wow! Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuántos son 100 denarios? Un denario es el salario de un día. 100 denarios, 100 días. Demos 3 meses. Al cambio, sueldo básico, 400 por 3, 1,200. Aproximadamente $1,300. Y dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Es decir, págame los $1,300. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amados hermanos, lo que nosotros le hemos hecho a Dios no se compara con lo que nos han hecho a nosotros o con lo que creemos que nos han hecho a nosotros. Y nosotros, sin merecernos el perdón, Dios manifestó su perdón a través de Jesucristo para con todos nosotros. ¿Qué es lo que pide y demanda este Rey, este Dios Todopoderoso? Que hagamos lo mismo. Que hagamos lo mismo. Decidir perdonar. No significa que usted se sienta o no se sienta listo para perdonar. Se trata de decidir perdonar y permitirle que Dios sane su corazón. Posiblemente necesitarán tiempos para volver a restaurar esa comunión, pero no el perdón. Porque si usted mantiene esa falta de perdón, el que se perjudica es usted. La que se perjudica es usted. Entonces no perdamos el tiempo.
Y recuerde la misma oración del Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Pedimos todos los días perdón por esos pecados. Algunos no queremos ni recordar, pero cuando alguien nos ofende en alguna cosita, nosotros ni más, ya no le pongo like en el Facebook y así manifiesto que estoy molesto. ¿Se da cuenta? Es tremendo esa realidad. Entonces, familia, mire lo que está nuestro Dios enseñándonos con hechos, no palabras. No perdamos el tiempo en resentimientos, en falta de perdón. Si tiene algo contra alguien, recuerde Mateo 18:15, justo más adelante: ve y búscale a solas y ponte a cuentas. ¿Qué es lo que pasa? Creo que me ofendiste de esta manera. Posiblemente, le aseguro que esa persona ni cuenta se dio. Y es por eso que está tan tranquilo, tan tranquila, porque no sabe que le ofendió. O posiblemente usted vio algo que no debió haber visto, o pensó verlo. Y alguna vez mencioné esto. Dentro de las circunstancias, cuando hay conflictos aún familiares, mire, literalmente hay veces que usted parece que escucha algo, pero cuando arregla con esa persona, la persona dijo: jamás lo dije. Y es tenaz como uno se llega a confundir tanto y decir: bueno, y esto me conllevó a alejarme por X tiempo. Tremendo. Recuerde las artimañas de Satanás, es tremendo. Y más aún cuando nos sentimos muy ofendidos, todo lo exageramos. ¿Te se da cuenta cuando usted está de pronto alejado, resentido, molesto con alguien y le manda un mensaje? Ya ven. Mire ese mensaje: ya ven. ¿Qué soy? Me trata como a la patada, ya ven. Cuando el Señor de pronto estaba parqueándose en una cuestión, estaba así rapidito y ya se le apagaba el celular y puso: ya ven, porque no le salía. Ya ven, por favor. Pero usted ya ven. ¿Qué crees? ¿Que soy tu china? ¿Que soy qué? Es tan sutil. Y yo a veces, mire, inclusive cuando escribo, tengo que de grabar un audio y tengo que grabar el audio como que estuviera en el cielo. Amados hermanos, porque posiblemente interpretan mal lo que se escribe. ¿Sí se ha dado cuenta? Entonces, y más aún si estamos sensibles del otro lado, va a haber muchas complicaciones. Por eso, de nosotros depende hacer lo que el Maestro nos enseñó. Felipe perdonó a Pablo la muerte de su mejor amigo y no se complicó, sanó. ¿Por qué nosotros no perdonamos a papá? Y si tienes vida, tienes la oportunidad de acercarte a papá y decirle que lo perdonas. Tal vez no te entienda, tal vez te rechace, aunque déjeme decirle, la mayoría de los casos nadie puede mantenerse firme, se doblegan cuando están conscientes del daño que hicieron, y que tú le digas: papá, te perdono. Eso le dará así el corazoncito, y ¿sabe qué? Contribuirá para que también pueda conocer a Jesús. En vida es, mis amados, en vida. Entonces aquí vemos toda esta historia, ¿no? Tan bonito. Nuestro Dios provee para nuestras necesidades. Nuestro Dios provee el verdadero perdón que se manifiesta en hechos, no palabras. Y también provee confianza y valor para cumplir su propósito. Mire lo hermoso y lo maravilloso que es nuestro Dios soberano. Está pendiente de todo. Y recuerde, aunque te sientas solo, aunque nadie te llame, aunque nadie le importes, recuerda la promesa de papá, el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? En la gran comisión: y yo estaré con ustedes siempre. Entonces no estás solo. Que tú quieras de pronto que esté alguien físicamente, otra persona, es otra cosa. Pero el Señor Jesús está ahí y es la mejor compañía que podemos tener. Recuerda cuando pasamos la tormenta, ¿quién está con nosotros? Él. Y suficiente en esa realidad. Y lo mismo es aquí. Dios provee la confianza y valor para cumplir su propósito, que implica obedecerlo a Él. Cuando le obedecemos a Él, nos va bien. Hay muchos hermanos y hermanas, hay muchos familiares que tienen buenas intenciones, que nos recomiendan
del corazoncito buenas intenciones, pero hay que discernir si esa es la voz de Dios, si eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miremos a través de esta historia lo que sucede. Volvamos por favor a Hechos capítulo 21, versículos del 10 al 16. Hechos 21 del 10 al 16. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, ¿dónde permanecían? En la casa de Felipito, su Pilindo. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Quién era Ágabo? Un profeta, le decía. Ya sabemos. 14 años antes, Ágabo, recuerde que también se manifiesta en el libro de los Hechos y anuncia y profetiza algo. ¿Qué era lo que profetizó? Que había de venir un hambre en Jerusalén. Y fue cuando Pablo, solidarizándose con Jerusalén, los hermanos de Jerusalén, organizó las colectas, los donativos para los santos. Y de ahí aparece 1 Corintios 8, aparece 2 Corintios 9, cada uno de cómo propuso en su corazón la manera de cómo podemos ofrendar, ayudar al necesitado. ¿Sí me hago entender? Ahí apareció Ágabo. Ahora vuelve a aparecer, mire, 14 años después, y dice: descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces estaba dando una advertencia de lo que le iba a pasar a Pablo allá en Jerusalén. Ya en el versículo 4, recuerde lo que sucedió, ¿no? Hechos 21:4, vuelvo a leer. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces, ¿por qué ellos querían que Pablo no subiese a Jerusalén? ¿Sí? Porque iba a pasar dolor, le iban a apresar, le iban a hacer daño. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Subía o no subía a Jerusalén? ¿Ah? No. ¿Para qué van a hacer daño? No suba a Jerusalén. Y es un consejo oportuno, es un consejo sabio, es un consejo de la mayoría. Pero no siempre se debe escuchar a la mayoría. Y aquí le va a demostrar. Versículo 12. Tal es el punto de que se asustan también los discípulos que iban con él. ¿Acaso Lucas no compartió algunos viajes misioneros y tuvieron cárcel, persecución, dolor, prueba, necesidades, y dale y seguían y vamos y vamos y vamos? Pero ahora, al escuchar a los hermanos bien intencionados de estos lugares que le decían no subas, también mira lo que llegaron a contagiarse de incredulidad y le dicen esto. Al oír esto, le rogamos nosotros, ¿y qué hace Lucas aquí también metido en esto? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¡Wow! Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Me dicen los hermanitos del Ministerio X, me dice mi familia, me dice esto, me dice aquello, y ahora creo que les voy a hacer caso. Lo que nosotros debemos preguntarnos es, familia, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque la mayoría con buena intención te pueden decir buenos consejos por ayudarte a ti, que está bien, pero posiblemente no es lo que Dios quiere. Entonces ahí tenemos que discernir, estar tan sensibles a la voz de Dios y no a la de los hombres. Y aquí mire la situación de esta, lo que sucede. El Espíritu Santo jamás le prohibió que suba a Jerusalén. No fue una advertencia, dice, no, fue una advertencia, no una prohibición lo que estaba pasando ahí. Porque dicen que hablaban por medio del Espíritu. Ágabo no le dijo a Pablo que no suba, le dijo lo que le iba a pasar. No dijo que no suba. Al escuchar los hermanitos bien intencionados, generalmente dicen, no subas, pero no le dijo Ágabo.
Y el Espíritu Santo tampoco. Porque lo que estaba diciendo el Espíritu Santo es: sube o no subas si es que no estás dispuesto a sufrir por mí. Es muy diferente ese consejo. Y ese consejo ya se lo dio y ya lo manifestó Pablo. Acompáñeme por favor en Hechos 20, versículo 22 al 24. Miren lo que el Espíritu Santo no le prohibió, no le dijo que no suba. Le advertía lo que le iba a pasar. Pero si no estabas dispuesto a sufrir, mejor no subas. Y mire lo que dice aquí la Escritura, que ya lo leímos, pero lo leímos casi hace un mes. Hechos 20, 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sí? Bienvenidos al cristianismo. Si alguien le dijo a usted que si viene a Jesucristo se le acaban los problemas, es un mentiroso. Si usted está diciendo a la persona que quiere que se convierta a Jesús, ven para que hables con el pastor y te va a ayudar, está mintiendo. Porque lo que hace el Señor Jesucristo es perdonarte los pecados, limpiarte de toda maldad, darte la certeza de una salvación con Él, pero jamás dijo el Señor Jesucristo que iban a acabar los problemas. Por eso esas falsas iglesias que están mencionando que va a haber prosperidad, que va a haber un futuro de bendición y que todas estas cosas para el éxito, están mintiendo. Y no nos vayamos muy lejos. Como ecuatorianos, se aprobó ya el matrimonio homosexual, ya está en el registro oficial. Ya no se puede hacer nada. Ya está aprobado. ¿Sí? ¿Qué viene después de esto? Estos grupos manifestaron: vamos por los niños trans. ¿Qué es un niño trans? ¿O una niña trans? La niña trans es un niño que dice que se siente mujer. Por tanto, tenemos que, con todas las leyes, con todos los derechos humanos, contribuir todos para que sea una niña trans siendo niño trans, siendo niño. Eso no pasa aquí. No sé si mencioné. Y hay un caso aquí en un juzgado de Carapungo, sí, de un niño, de una niña trans de 9 años. Ya hay un caso. Y eso se tiene que resolver. Ahora, con todas estas cuestiones de igualdad, ¿qué cree que va a pasar? ¿Sí? Fuera de esto, esto es solo el inicio. Va a la adopción. Fuera de esto, esto es solo el inicio. Viene toda una agenda de ideología de género. ¿Qué es ideología de género? Justamente cambiarte por totalmente la cuestión del hombre y la mujer. Ya no hay hombre y mujer solamente. Hay más de 31 tipos de géneros, en donde viene marcado en todo el sistema educativo. Desde el próximo año, Dios no quiera, pero es posible que ya vengan poniendo toda esa agenda y obligan a tus hijos a que aprendan ese tipo de cosas. ¿Dónde está pues la prosperidad que nos espera? Sí, ¿dónde están esos señores que anuncian que va a estar todo bien cuando las consecuencias se están dando? ¿Sí se da cuenta? Y lo mismo pasaba aquí. Pablo dice: me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ahí viene la respuesta, la convicción. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mira esa convicción. ¿Cuál era la convicción? Era mucho más allá que su propio bienestar. Era el bienestar de todos, que se lleve el Evangelio y se proclame. Mis amados, nosotros estamos en una cuenta regresiva. Sabemos y entendemos que en cualquier momento nos vamos a casa, a la iglesia. Pero nuestros familiares que se quedan, ¿qué necesitan ellos para también recibir la salvación? Que les prediquemos. Entonces, mientras vienen todas estas cuestiones, todas estas obstáculos que se tienen que dar, nosotros jamás rendirnos. Porque a propósito, si ya está aprobado un matrimonio homosexual
Y aquí se pueden manifestar en esta congregación, Dios no quiera, personas que tengan esa tendencia y quieran rayarse con el pastor. ¿Saben qué me van a pedir? Que les case. Y si me niego, ¿qué pasará? Que tienen derechos. Y ahí nos metemos en un relajo. Irán a visitar en la cárcel. ¿Se da cuenta? Esto se viene. Esto se viene. De igual manera, la situación en los colegios, si no sabemos manejar y enseñar a nuestros hijos la identidad sexual, en las escuelas y demás, lo que se viene, pero tenemos que enfrentarlo. No haciendo caso de nuestra vida, sino el propósito de Dios. Predicar en verdad y con verdad y no tener miedo de nada. La gente, hasta Lucas, tuvieron miedo. Eran la mayoría, pero no estaban en lo correcto. Y es por eso que muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, y esto lo digo con mucho cuidado, en el consejo de la mayoría. La mayoría a veces se equivoca. La Biblia menciona, en la multitud de consejeros hay sabiduría, sí, pero no necesariamente es un consejo oportuno. ¿Qué es lo que debemos escuchar? Es el consejo de Dios. Y hacemos una referencia que compartió ayer Israel en el culto de las 5 de la tarde. Mis amados, cuando estuvimos en la Nueva Aurora, cuando estuvimos ahí en el Servipagos, la mayoría no quería cruzar el Jordán, la Maldonado. Si hubiéramos reunido para decir nos vamos o no nos vamos al terreno, la mayoría no quería salir de ahí. A la mayoría vivía de ese lado del Jordán o de la Maldonado y no querían venir. Además no teníamos esto, solo era el terreno, la hierba, el potrero. ¿Y a dónde nos vamos? ¿Y cómo así nos vamos? Y esto ya saben. Si hubiera escuchado a la mayoría, hubiéramos siguiendo pagando arriendo allá. Esto seguía solito, así hasta que algún día nos comidamos en salir, dar ese paso de fe. Le pedí ayuda a Dios y a mi ayuda idónea, no mi ayuda ideona, sino la idónea. Aún así mi esposita, dentro de todo, igual tenía esos ciertos temores, como cualquier ser humano. Sin embargo, era cuestión de decidir. Y solamente otro loco me acompañaba, que era el Manuelito. ¿Dónde estás, Manuelito? Alce la mano, se durmió. Levante la mano, Manuelito. Que queríamos en salir. Pero sin embargo, la última palabra la da Dios. Y salimos. Lo mismo hizo Pablo. Eran buenos consejos. Aún ellos creían que era Dios quien les decía, no el Espíritu. El Espíritu nos dice que no vayas. El Espíritu jamás dijo que no vayan. El Espíritu decía que no vayas si no estás dispuesto a sufrir, por si acaso. Y Pablo les contesta en el versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? En esta cuestión de quebrantado el corazón, tenía una figura en el original como cuando la mujercita lava la ropa en la piedra y para sacudir le da duro a la ropa. Eso es lo que sentía Pablo. ¿Sabe por qué se sintió así tan contristado el corazón? ¿Sabe por qué? Porque aún los que estuvieron con él a su lado y vieron la gloria de Dios, le acompañaron en todos esos desafíos en los viajes misioneros y estuvieron en persecución, también se acobardaron. Y terminan diciéndole, no vayas. Eso es lo que duele cuando a veces nos sentimos solos. Cuando los que se supone deberían decirte, vamos, te dicen mejor, no hagamos esto porque no hay. No hagamos esto porque esto, no hagamos porque si no, no hagamos por esto, no hagamos. Y empezando a dudar de la gloria de Dios. Eso es lo que le contristó al Espíritu, a Pablito. O sea, los otros que no han pasado con nosotros, es decir, que no han sufrido, pueden decir, pero Lucas, los demás que estaban también, dicen que no suba. Cuando ustedes saben el propósito, tenemos que ir. El Espíritu Santo nos manifestó eso, que vamos a sufrir. ¿Cómo se atreven a dejarme solo?
Como cuando tú tomas decisiones y tus hijos te dicen, mamá, se equivocó, jamás debiste haber hecho eso. ¿Cómo te sientes, mamá? Cuando tú hiciste lo correcto. Cuando tú hiciste lo correcto. En el trabajo tuve que hacer esta situación porque tocó hacerlo, pero estoy seguro que fue el consejo de Dios, no de los hombres, el de Dios. Por un momento aparentemente será el dolor, pero luego se manifestará ese fruto. Un año después, mis amados, nos cubrimos de la lluvia y estamos aquí. Seamos sabios. Seamos sabios. ¿Cómo puede usted escuchar la voz de Dios? Cuando tiene comunión con Dios, cuando ora, cuando escudriña. Entonces usted discernirá aún la voz de un hermano, una hermana, un familiar bien intencionado, que lo ama, pero que no entra en el propósito de Dios y voluntad para con su vida. Aún pueden mencionar, es que nosotros creemos que Dios está diciendo esto, discúlpenme, tengamos mucho cuidado cuando digamos, creo que Dios está diciendo esto, cuando Dios no lo está diciendo. Podemos decir, este es mi sentir, esto es lo que yo pienso, pero decir que es Dios, eso es tomarlo muy a la ligera y tomarlo el nombre de Dios en vano. Podemos nosotros confirmar, porque a todos nos gusta ser consejeros, a todos nos gusta decir lo que hay que hacer, ¿sí o no? Pero para hacerlo necesitamos entender que nosotros no tenemos la última palabra, sino Dios. Que para hacerlo tenemos que escuchar, vivir, tener empatía, ponernos en los zapatos del otro y decir, ¿por qué esta persona está insistentemente queriendo oír o hacer esto? ¿Se imaginan? Pablo, te van a meter preso, Pablo va a ver que voy. ¿Sí se da cuenta? Pero porque él tenía una convicción, una pasión y sabía a lo que se metía. No trunquen el sueño de sus hijos. Cuando tienen bien marcado su don y su talento y están tan convencidos en eso y saben y te lo han confirmado que es de parte de Dios. Nosotros, no, mijito, eso no te va a dar plata, mejor sigue medicina. Cuando tu hijito no quiere medicina, quiere esa carrera, porque le apasiona, porque es bueno para eso. ¿Te imaginas? Toda una vida ejerciendo una profesión que no le llena. Entonces lo que debemos es hacer es apoyar, motivar, buscar el consejo de Dios y complementar ese consejo. Mas no decidir por él tampoco, que esa es otra situación que nos equivocamos en el consejo. Entonces Pablo escuchó la voz de Dios. ¿Qué nos enseña esto? A veces la mayoría se equivoca. La mayoría, ¿en qué se equivocó? Recuerde, ¿a quién escogieron? ¿A Barrabás o al Señor Jesús? ¿Y qué generalmente era influenciado? Por la malicia de otros. No, que a Barrabás y así. Lo mismo, a veces el desánimo, la incredulidad se contagia facilito. No hagan caso a esa voz. Y si usted es de las personas que pone el desánimo en su familia, vámonos a la playa. No, a la playa está haciendo frío, hay derrumbes, que ni sé qué. O sea, encomiéndese a Dios, descanse en el Señor y confíe. Si no, tendríamos que permanecer encerrados en todo lugar. De por sí usted sabe que gracias a Dios no se nos cae el techo. Cuando usted va en un bus, es gracias a Dios que regresa a la casa. Si tendremos que salir, papá Dios, guárdanos, protégenos, bendícenos, guíanos. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Gracias, papá. Y tomamos. También hay que vivir la vida abundante que Dios nos ha dado. Pero escuche el consejo de Dios. A veces no el de la mayoría. Aún como bautista, estoy mencionando en la cuestión de la asamblea. Muchas veces la mayoría se equivoca. Hay que escuchar el consejo de Dios. A Dios hay que escucharlo. Que de alguna otra manera dentro de la democracia se manifiesta también, sí, pero no hay que irlo al extremo de decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Jamás se le ocurra. La voz de Dios está aquí, en la palabra, en el contexto. Y tenemos que decidir. Entonces, versículo 14.
Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablito dispuesto a enfrentar el dolor y el sufrimiento, como usted y yo debemos estar dispuestos a lo que nos metimos. Se inicia, mis amados, en esta nueva malla curricular una lucha por la familia. Manténgase firme en la familia. Es por eso que nosotros en esta escuela bíblica vacacional queremos fortalecer la identidad sexual de nuestros hijos, de nuestros niños y de nuestras niñas, para fortalecer esa situación de que sepan que son bien niños y bien niñas, y que los otros demás, cualquier situación de ideología, sí, es pecado. El homosexual está en pecado y que necesita arrepentimiento y necesita el amor de Dios. El respeto sí, pero saber bien afirmar a nuestros hijos. Y eso es lo que también vamos a hacer con la ayuda de Dios, algo pedagógico, algo sencillo, pero la escuela bíblica vacacional vamos a fortalecer. Y en este tiempo también esté preparado para los talleres y cursos que vamos a dar para padres, para estar justamente muy preparados para enfrentar lo que se nos viene. ¿Sí? No con ira, no con violencia, sino con principios, con valores. Y recuerde, es el papá el que afirma la identidad sexual de sus hijos, de su hijita. ¿Cómo? Dándole esa seguridad, esa afirmación, ese amor, mostrándole. Y no tendrá ningún tipo de inconveniente cuando sepan que el niñito que quiere ser niña, o que quiere ser perro, que quiere ser delfín, le pueda decir: ¿sabes qué? Tú eres bien niño y bien niña, y Dios te ama. Y si quieres te podemos ayudar, pero tampoco me vengas a mí con eso. Y estén bien firmes, porque recuerda que se viene todo un ataque demoníaco en todo esto que se viene. Y esas cosas se la vencen a la manera de Dios, sin importar las consecuencias que se nos vengan, mis amados. Para eso necesitamos estar juntos. Para eso necesitamos mostrar y manifestar ese amor. Cuán importante es, estamos orando por usted. Cuán importante es manifestar ese amor. Sigamos adelante como iglesia y congregación. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaremos. Siguiente punto, continuará. Ahí vamos a quedar, entendiendo la importancia de que Dios provee. Y esa necesidad que tú tienes que saber, aunque nadie esté, es que Él te ama. Eres muy valioso para Dios. Él dio su vida por ti, no estarás solo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Segundo, ese amor se debe manifestar y tú también llenar el vacío emocional de tu cónyuge, de tus hijos, de tus familiares, de tus hermanos en Cristo. ¿Cuán importante es eso? Segundo, ¿de qué nos sirve tener resentimiento, amargura o falta de perdón? Debemos perdonar. Y tercero, tener la convicción de obedecer la voz de Dios, aunque la mayoría no esté de acuerdo. Más bien que Dios muestre a los otros lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, y ellos puedan sumarse a esta gran obra. Vamos a orar, ahí en su lugar. Papito Dios, papito amado y maravilloso, gracias Señor por darnos la oportunidad de reconocer nuestra frialdad. No hemos estado manifestando el amor en nuestra familia, Señor. Cada uno de nosotros nos hemos encerrado en las demandas de lo que otros deberían hacer por nosotros, en lugar de ser nosotros los primeros en dar amor. Tú nos muestras un amor, Señor, incondicional. Tú nos muestras un amor genuino que tú nos das, Señor, y no nos demandas. Gracias, Papito Dios, por darnos la familia que tenemos, Señor. Danos el hogar que tenemos, los padres que tenemos, los hijos que tenemos. Y ayudarnos, Papito Dios, a mostrarles ese verdadero amor. Y posiblemente eso empieza con el perdonar.
Algunos tenemos tantas heridas marcadas, Señor, tanta frustración por el daño que nos ocasionaron nuestros padres, nuestros hermanos, familiares, amigos, por el daño que pensamos que nos ha hecho la gente, Señor. Y estamos, Señor, ya sin ganas de confiar en la gente, sin ganas de nada. Queremos encerrarnos en nuestro mundo, pensando que estamos solos. Pero papito, usted jamás nos ha dejado solos. Usted jamás, Señor, quiere que estemos solos. Y como dice tu palabra, Señor, el que quiere tener amigos debe mostrarse amigos. Que seamos consecuentes con nuestra fe, Señor, y manifestemos el amor primeramente en casa, Señor, con hechos, no tan solamente con palabras, Señor. Decidiendo perdonar, Señor, a ese padre ausente, a esa madre ausente, a ese padre abusivo, a ese padre violento, a ese padre indiferente, Señor. Decidimos perdonar, así como también decidimos perdonar a ese hijo indiferente, a ese hijo ingrato, a ese hijo que nos faltó al respeto, que nos agredió físicamente, o a esa hijita, Señor, que de igual manera, Señor, nos ha maltratado tanto. Hoy decidimos perdonar, bendito Dios, y te pedimos que nos des la oportunidad de restaurar esta relación. Todavía estamos con vida, todavía estamos a tiempo, Señor, y que no tengamos, Señor, que esperar tantos años para darnos cuenta en un funeral de que perdimos el tiempo enemistados, separados, en amargura y falta de perdón. Gracias, papito, por permitirnos valorar la vida. Gracias, papito, por permitirnos, bendito Dios, ser reconciliados contigo, entendiendo que usted nos ha perdonado todo, Señor. Y nada de lo que nos hayan hecho, Señor, nada de lo que nos hayan hecho se compara con lo que nosotros te hemos hecho, y aún así tú nos has perdonado. Gracias, papito Dios, por sanarnos el corazón. Gracias por sanarnos el alma. Gracias por bendecir nuestra familia y restaurar las relaciones rotas, Señor, aún con hermanos y hermanas cristianos que nos hemos alejado, Señor, por diferentes motivos, Señor. Hoy decidimos perdonarlos. Y hoy también decidimos, Señor, si es necesario, entendiendo que no podemos burlarnos de ti, también pedir perdón, Señor, porque muchas veces también nosotros hemos sido los que hemos ofendido, hemos puesto cizaña, hemos hablado mal, hemos mirado mal, hemos influenciado para que se alejen de esas personas, Señor, destruyendo su vida. Papito Dios, perdónanos y permítenos restituir, Señor, ese tiempo perdido. Y gracias, Señor, por darnos la valentía y la convicción para, sin importar lo que se venga, Señor, jamás nosotros retroceder en nuestra fe, jamás retroceder en nuestros principios, jamás retroceder en la integridad, bendito Dios, jamás retroceder en los valores que inculcamos a nuestros hijos, Señor, fortaleciendo y afirmando su identidad sexual, Señor. En el nombre de Jesús, jamás nos acobardemos, papito Dios. Y que seas tú bendiciendo, Señor, a cada familia aquí presente, cada familia aquí representada, a nuestro Ecuador, Señor, a nuestra Latinoamérica. No permitas que se aprueben, Señor, más leyes corruptas, Señor. Perdónanos, bendito Dios, y levanta tu iglesia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por escucharnos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, familia.